Acabamos de estar con Enrique Villarreal, El Drogas, cuyo documental lleva el mismo nombre, El Drogas, pero detrás de ese documental hay un director y él es Nacho Leuza. Leuza, sí. ¿Le he dicho bien? Sí, muy bien. Leuza. Bienvenido a Tribuna Libre. Es que ricasco. Bueno, hemos estado hablando un poco con Enrique, pero ¿a quién se le ocurre la idea? Pues surge de unas conversaciones entre 4 amigos que somos el núcleo principal de esta película, que todos trabajamos en el Festival de Punto de Vista. Entonces yo venía de hacer varios viajes por África, Sudamérica, con unos documentales, con unos trabajos con una carga emocional bastante grande. Y hablando con mis amigos del Festival de Punto de Vista, quisimos hacer mi próxima película fuera del festival y sin esa carga tan emocional. Andrés y yo, Andrés García de la Riva, que es el director de comunicación, y yo compartimos muchos gustos musicales y estamos en constante aprendizaje musical y cinematográfico. Y entonces nos propusimos pues sacar ideas para ver qué documental podríamos llegar a hacer juntos. Y Andrés, quedamos un día para echar una cerveza y el primer nombre que dio Andrés no gustó, el segundo me dijo El Drogas y le dije porque yo también había pensado El Drogas. Los dos habíamos trabajado anteriormente con Enrique. Yo, mis inicios, en el 2007, ya estaba trabajando en el 25 aniversario de Barricada, la realización del DVD, grabaciones. Estuve en las ventas grabándole, pero cuando yo me iniciaba no sabía ni coger una cámara, bueno, eran como mis inicios, pero ahí ya le conocí y vi un poco que siempre me ha atraído mucho, ¿no? Enrique, desde Barricada yo siempre me fijaba en él, o en la televisión cuando salía el Barricada, yo me fijaba en él, y si no cantaba pues ya no me gustaba tanto, ¿no? Entonces siempre he tenido una atracción por él, ¿no? Y no he sido muy fan de la música, he sido fan, pero claro, me voy encontrando ahora los que son fan de verdad, entonces no me puedo considerar tan fan, pero sí que ahora sí que me considero no fan de Barricada y del Droga, sino que soy un fan de Enrique Villarreal. Nacho, a la hora de hacer el documental, ¿hay algo que te haya sorprendido de toda esta trayectoria, bien de Enrique o de Barricada, que tú no supieras? Bueno, me han sorprendido muchísimas cosas. La mayor parte de la información sobre lo artístico, lo musical de Enrique está en internet, y nosotros intentamos contar todo lo que se desconocía de Enrique. Entonces, evidentemente sí que hemos ido descubriendo cosas que son mucho más personales y que la gente no conoce, ¿no? Esa relación con los nietos, eso es algo magnífico. O su pasión por el chipichapa. Un rockero haciendo chipichapa enseguida nos llamó la atención, ¿no? Y encima él presume, ¿no?, que puede pasar cualquier anchura de río con un chipichapa, y así lo demostró en el documental. Pero a mí lo que creo que más me ha sorprendido, y creo que es una lección que me llevo de él, ¿no?, es que si tú quieres conseguir un objetivo, tienes que trabajar con mucho esfuerzo y a diario, ¿no? Enrique, si está donde está, es porque se lo ha currado todos los días, y es casi como una especie de obrero que va pues a trabajar sus 8 horas y luego vuelve. Enrique no va a la obra, pero sí que esas 8 horas se convierten en muchas más, y trabaja todos los días, y es incansable, ¿no? Entonces ese esfuerzo y está donde está gracias a esa humildad y ese respeto por su propia profesión. Además es alguien que creo que ya no sigue influencias de otra gente, ¿no? Está en un punto, creo que está en el mejor momento creativo de su vida, ¿no? Al dejar todas las sustancias, al pasar ya unos años de la patada de Barricada, está en su momento, yo creo. Y creo que lo demuestra, ¿no? Y él mismo es el que se pone sus propios retos, ¿no? Rechaza cualquier tipo de influencia y se encierra en sí mismo. Y esos retos que se pone, como ese concierto multitudinario que dio en la Ciudadela con 19 artistas invitados, no sé cuántas horas duró ese concierto. Acaba de aprender él solo a tocar el piano, y en los propios conciertos se lanza a tocar el piano.
son retos que se pone él mismo y que los va superando. Entonces creo que eso es algo que le define muy bien, ¿no? De lo inconformista que es, de lo que quiere seguir aprendiendo continuamente, ¿no? Entonces se lanza retos y los va superando, ¿no? Y entonces creo que es un artista muy respetado por todo ese esfuerzo que hace y por ese respeto a la profesión, ¿no? Nacho, en un documental que se emite, hay 80, 90 minutos, pero no son reales. O sea, normalmente son 11, 12, 15 horas grabadas que uno tiene que decir, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Porque a mí me ha pasado y es un poco duro tú como padre o como madre decir esto no. ¿Qué es lo que has tenido que quitar del documental? Pues por horario, ¿no? Porque hay que cumplirlo. Que te ha dolido, que has dicho, ¿qué es lo que no vamos a ver? ¿Qué es lo que sí vamos a dejar o vas a hacer una segunda parte? Podríamos hacer una serie, porque tenemos material, no sé cuánta, ya solo su entrevista eran 7 horas. Imagínate lo que puede salir de ahí, ¿no? A Enrique le encanta hablar de cualquier cosa. Entonces, aunque le preguntes una cosa, te la responde, pero luego va a enlazar con otra cosa y puede estar horas y horas hablando. Y da gusto escucharle, ¿no? Al final esas 7 horas se te pasan volando porque es una máquina. Y entonces sí que había demasiadas cosas que generaba Enrique, ¿no? De pensamientos, de acciones, abarca demasiadas cosas Enrique y eso es perjudicial bajo mi punto de vista para una película, porque al intentar contar muchos temas puedes un poco desdibujar esa idea principal de la película, ¿no? Que yo quería que fuera, aunque esté muy salpicada en montaje, porque es bastante dinámico y rápido, quería que los temas no tapasen esa idea principal de la película y que fuese como muy transparente. Entonces, conforme iba añadiendo cosas y personajes, iba tapando esa idea principal y entonces ahí tuve que hacer ese trabajo que cuentas, ¿no? De tú sí, tú no, tú dices solo esto. Muy duro porque se han quedado fuera escenas brillantes, ¿no? Antes contaba que, y además uno de mis momentos favoritos que yo he vivido con Enrique es un paseo con su madre enferma de Alzheimer, donde nos cuenta toda la enfermedad, lo duro que ha sido, pero como siempre lo cuenta Enrique, con esa normalidad, ¿no? Donde no te pone en su misma situación de normalidad, entiendes mucho mejor el problema y bueno, y en ese paseo donde Enrique le habla, le acaricia, habla con ella, normalmente suele o tocarle la guitarra o leer, entonces en ese momento donde ya le había hablado, en ese momento Nieves había cantado un poquito, que hacía mucho tiempo que no cantaba, entonces tenían los dos como una comunicación muy bella, sin comunicarse, y sin su madre reconocer al hijo, pero el hijo estaba dándole unas muestras de cariño que eran preciosas. Y en ese momento sacó un libro de Eduardo Galeano y al azar abrió el libro y leyó un poema que era Allí en la infancia, ¿no? Con lo que supone esa enfermedad del Alzheimer con el tema de la infancia. Y ese momento a mí me pareció brutal y único, pero no está en la película, por ejemplo. Eso suele pasar, ¿eh? Sí. Esperemos que haya un making of. Puede ser, tendremos que reposar todo esto. El making of se suele poner, sí. Se aprovecha a poner un... Sí. Pues hemos preguntado a Enrique, pero quiero preguntarte a ti, Nacho, ¿qué es lo que has querido transmitir al público con este documental En Drogas? Bueno, quería hacer justicia un poco a un personaje que creo que ha sido uno de los músicos o artistas más influyentes de los últimos 40 años. Entonces me parecía como increíble que no existiera un documental. Entonces ese ya era el primer objetivo, ¿no? Hacer un documental donde Enrique y Mamen, porque también es como un personaje imprescindible en la película, se sintieran cómodos con esa película, pero que a la vez esa película reflejara todo lo que es Enrique Villarreal. Y bueno, pues se intentó convencerle, nos dio el sí y bueno, creo que también era como, aparte de ese objetivo, era fundamental
bueno, contar un poco qué personaje era, y para mí el personaje de Enrique siempre ha sido como muy atractivo, ¿no? Desde pequeño, como he dicho antes, pues me quedaba con él por sus pintas de malote, su mirada, su caminar, todo me atraía de él. Entonces creo que era como un personaje muy apetecible, ¿no? Para contar una historia, ¿no? Siempre digo que su vida está llena de historias, y que esas historias han formado esta película. ¿Cuándo se estrena? O sea, ¿dónde se estrena? ¿Se estrena en grandes pantallas, plataformas? Sí, estrenamos este viernes 25 de septiembre en Pamplona, y a la vez se va a ir estrenando creo que en la mayoría de las ciudades de España. ¿En cines? En cines, sí, en salas, en los Golem y en los Yelmo. Ajá. ¿Después irá a una plataforma, sabes? De momento no tenemos ninguna, pero creo que, bueno, tenemos ya varias reuniones concertadas, y seguro que sí que acabará en alguna plataforma. Y ya para finalizar, Nacho, ¿proyectos? Pues mi próxima película va a tratar sobre el cambio climático, sobre el término de apartheid climático. Va a ser en Nigeria. Tengo las ayudas ya para hacer el viaje en desarrollo, pero estoy a las esperas de que abran fronteras. Entonces, mientras, seguiremos pensando en más historias, que hay, por ideas no van a faltar, así que... Pues Nacho, muchísimas gracias por estar aquí en Tribuna. Que Muchas gracias. El trayecto del Drogas sea tan largo como ha sido la vida, y es la vida, pero voy a decir la vida profesional, sí. La vida profesional que está siendo de Enrique, es decir, queda muchos años por delante, y sobre todo, bueno, pues animar, ¿no?, a aquellos jóvenes, como le decía yo a Enrique, ¿no?, animar a aquellos jóvenes que parece que han descubierto ahora la panacea y han descubierto un grupo que lleva muchos años y muchas décadas en el mundo, ¿no? Que eso nos pasa a los que somos papás y mamás, cuando nuestros hijos vienen y dicen, mira, qué canción. Repito un grupo, o sea, sí. Pues muchísimas gracias, Nacho. Pues muchísimas gracias a vosotros, y encantado de haber estado con vosotros.